Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradecer, como no podía ser de otra forma, al consorcio y a EA la oportunidad de presentar algunas de las cosas que hacemos en investigación y desarrollo. Y lo apasionante de este foro es que nos permite pasar de una situación totalmente real, como la que acaban de presentar, a una situación pura y típica de I+D+I, que es lo que voy a presentar yo. Lo que se trata es presentar un trabajo realizado en colaboración entre EMASESA, Abengoa Water, conjuntamente con el Centro Tecnológico Cartif, incluido como una actividad, entre otras muchas relacionadas todas con el agua, dentro de un proyecto que se llama Tecoagua, que fue aprobado como proyecto de I+D+I al CEDETI dentro de una convocatoria CENIC. Vamos a resumir brevemente y utilizaremos para ello un sistema clásico de introducción, objetivos, instalaciones, metodologías, resultados y conclusiones. Por hacerlo muy brevemente y a efecto de recordatorio, sabemos que la cloración es un proceso que se usa en las plantas de tratamiento de agua potable, de agua para consumo público, y que el cloro es el compuesto biocida más usado en muchos países, ya que presenta una multitud de ventajas: eliminación de bacterias, virus, etcétera, y también una elevada tasa de permanencia en el agua. Aunque, como no todo es perfecto, también tiene algunos inconvenientes. Van derivados de su peligrosidad, que lo hace ser usado con elevadas precauciones para evitar accidentes, y también de su reactividad. Una de las consecuencias de esta alta reactividad es la reacción que tiene con la materia orgánica natural presente en las aguas superficiales, sobre todo produciendo compuestos que se denominan genéricamente trialometano, constituidos por los expresados en la figura, que son generados a partir de las uniones de halógeno con el carbono orgánico contenido en esta materia orgánica. Estos compuestos volátiles pueden tener consecuencias directas para la salud en el consumo del agua, ya que presentan un carácter carcinogénico, por lo que el conjunto de los mismos se limita a 100 microgramos litro en las reglamentaciones que regulan el uso del agua para consumo público en vigor. Profundizando un poco más, podemos decir que son los resultados de la reacción del cloro y del bromo que puede acompañarlo con los ácidos húmicos presentes en las aguas naturales que llegan a los ríos y embalses como consecuencia del lavado del horizonte orgánico, horizonte húmico de los terrenos que forman las cuencas de los mismos. Generalmente es el triclorometano o cloroformo el más abundante, dado la mayor concentración de cloro en los reactivos que se suelen usar en las ETA. Le suele seguir en importancia el bromo-diclorometano, el dibromo-clorometano y, por último, en menor proporción, generalmente el tribromometano o bromoformo. El objetivo del proyecto era la evaluación de varias tecnologías que, de manera o independiente o combinada, permitiesen reducir por debajo de los límites reglamentados los niveles de trialometano en agua, atacando directamente a los precursores. Las tecnologías que se han estudiado durante el proyecto son las conocidas ya como absorción con carbón activo, una tecnología convencional que ya se emplea en muchas ETA, la ozonización, y una tecnología mucho más novedosa que era la fotocatálisis. Estas dos últimas tecnologías se comparaban por ser tecnologías avanzadas de oxidación. La idea original era estudiar la fotocatálisis como técnica novedosa, comparar sus resultados con otra técnica también de tipo oxidativo y con una más convencional, que ver si eran competitivas una frente a la otra. Vamos a ver qué instalaciones se diseñaron y utilizaron para este proyecto. Siempre instalaciones a escala de laboratorio. El lecho de carbón: se prepara un lecho de carbón como el que se representa en la figura y en el esquema, y con los parámetros que están de diseño empleados, que se presentan ahí. En este lecho se ensayan hasta 3 tipos de carbón diferentes, utilizándose carbones minerales, minerales aglomerados y carbón de cáscara de coco. Nos decantamos finalmente por usar el primero de ellos, porque fue el que mejor resultado dio en las pruebas experimentales. Dentro se diseña también un reactor de ozonización, que se muestra aquí, tanto en la fotografía como en los parámetros de diseño, y que se prepara para dosis de hasta 1 miligramo litro, con tiempos de contacto entre 4 y 6 minutos, según los rangos de caudales que íbamos a utilizar. Y por último, la tecnología más novedosa es la de fotorreactor de membrana,
donde se utiliza una radiación ultravioleta con dióxido de titanio como catalizador. Se prepara un fotorreactor de membrana como que responde al diseño y fotografía adjunta, en el que se prueban 2 catalizadores de distintos fabricantes y 3 tiempos de contacto muy diferentes, entre 3 y 24 horas. Por último, se utiliza una membrana en tipo xenón de fibra hueca para separar después el agua. Para salvar problemas que se encontraron en este primer fotorreactor, se utiliza o se construye un segundo diseño de fotorreactor, mucho más compacto, que es el que se presenta en la figura. Ya en este se ensaya solamente con un tipo de catalizador, el Millennium PC50, y un tiempo de residencia ya fijo de 5 horas. Este es el equipo que se utilizará posteriormente en las pruebas de larga duración que se plantearon como consecuencia de los resultados obtenidos en las pruebas previas. Por último, utilizamos combinaciones de ambas técnicas. Como se puede ver en la fotografía, combinamos técnicas de fotorreactor con membrana y técnicas de carbón activo, primero una y después otra, o invirtiéndolas, primero el carbón y después la fotorreactor con membrana. Describiremos ahora brevemente la metodología que utilizamos tanto para la medida de los trialometanos como para la formación. Metodología que fue necesario procedimentar para poder después tener unos resultados que fueran comparables a lo largo de todo el desarrollo de los procesos. Para la medida de trialometanos se eligió la técnica analítica de cromatografía de gases con detector de espacio en cabeza, de captura de electrones, y utilizando toma de muestras de head-space de espacio en cabeza durante 15 minutos a 70 grados. En esta transparencia, describimos las condiciones de la técnica, que creo que es conocida por todos, por lo menos por todos los que nos manejamos por los laboratorios. El espacio en cabeza, para el que no lo conozca, se trata de calentar el agua a una temperatura de 70 grados durante 15 minutos, generando que los trialometanos, que son volátiles, se vayan a la fase gas para después inyectar en el cromatógrafo el gas obtenido en este calentamiento. Este uso de la técnica de medida condicionó el uso de la cloración que íbamos a hacer después. Es decir, para evitar manipulaciones continuadas, lo que utilizamos eran los propios viales de espacio en cabeza para generar la cloración, generar los trialometanos. Se utilizaba una cloración añadiéndole cloro con 3 dosificaciones distintas, 2,5, 3 y 3,5 gramos de cloro libre, a los propios viales sobre un volumen de 5 mililitros de agua, manteniendo un tiempo de incubación de 16 horas y una temperatura de incubación. En principio utilizamos 10 grados, luego se probaron en algunos ensayos con 10 y con 25 grados, y dosificando un cloro sódico para facilitar posteriormente el análisis. El cloro sódico lo que hace es que le da una polaridad al medio que ayuda a que luego los trialometanos, cuando se calienten, pasen más fácilmente, al ser apolares, pasen más fácilmente de un medio muy polarizado a un medio gaseoso. Para poder controlar una gran variabilidad de parámetros con el mínimo número posible de experimentos a realizar, pues se utilizó una metodología de planificación experimental con diseño de parámetros robustos, diseño de parámetros de Taguchi. Básicamente lo que se intenta es describir o definir cuáles son los factores de control y los factores de ruido que van a afectar a todo el proceso, para, haciendo un arreglo ortogonal con unas fórmulas matemáticas, conseguir que con un número mínimo de experimentos consigamos aumentar la probabilidad de que vamos a dar con el factor correcto. Un poco es como utilizar las quinielas en formato reducido en vez de hacer las combinaciones múltiples. Aplicando la técnica de Taguchi al diseño de los experimentos con lecho de carbón activo granular, preparamos un arreglo ortogonal donde con 9 experimentos conseguíamos variar 3 tiempos de residencia distintos, 3 soportes de catalizador distintos, 3 dosis de cloro libre distintas y 3 niveles potenciales de formador de trialometano, que los conseguíamos dopando el agua con distintas cantidades de ácidos húmicos. Ahí veis el arreglo ortogonal, como con 9, combinando los distintos factores, simplemente con 9 podemos conseguir un nivel de confianza suficiente para obtener resultados válidos.
El mismo diseño se hace para el reactor de ozonización y con 9 experimentos conseguimos también variar 3 tiempos de residencia distintos, 3 concentraciones de ozono diferentes, medidas como caudal y tanto por ciento, 3 dosis de cloro libre y 3 niveles de potencial formador de trialometano, dopando las muestras lo mismo con ácidos húmicos comerciales añadidos. Y por último, para el fotorreactor de membrana, con otros 9 experimentos se consiguen variables de control de ruido que se manejan, son 3 concentraciones de catalizador distintas, 2 catalizadores diferentes, 3 dosis de cloro libre y 3 niveles distintos de potencial formador de trialometano. Esta fue desde mi punto de vista, para mí fue una de las cosas más novedosas que planteaba el DESTE, era reducir el número de experimentos para ganar tiempo y, lógicamente, economía. Posteriormente, una vez obtenido y hecho todo este experimento, se vio la necesidad de pasar a una segunda fase experimental con experiencias de larga duración y con los los procesos más óptimos que vamos a sacar de esto, planteamos utilizarlos durante periodos de larga duración. Una vez identificadas las mejores técnicas, que eran el fotorreactor de membrana y el reactor de lecho de carbón activo, se deciden probar estas por sí solas y combinaciones de ambas. Lo que buscamos es dar aplicaciones después que sean robustas cuando las traslademos a una planta piloto o a una planta real. Sin más preámbulos, pasemos a ver los resultados. En primer lugar, nos planteamos determinar previamente el potencial formador de trialometano, y para ello, en origen se había planteado utilizar exclusivamente un agua sintética, cogiendo un agua calidad laboratorio y dopándola con ácido húmico, pero nos parecía que se iba a quedar corto porque sabemos, o en los que trabajamos en agua potable, que luego la realidad de la planta te da unas composiciones totalmente diferentes de las que se producen con las aguas sintéticas. Y entonces nos planteamos también utilizar un agua real. Se eligió un agua de la ETAP Carambolo en Sevilla, justo a la salida del sistema de clarificación, un agua que ha pasado por un proceso de floculación, coagulación, floculación, decantación y filtración antes de su cloración, y se cogía esta como agua matriz. En los dos casos, el agua sintética o el agua real, se dopaba o no con distintas concentraciones de ácidos húmicos para favorecer el que hubiera un mayor potencial de formador de trialometano. Normalmente se dopaban con 2,5 o con 5 miligramos litros de ácidos húmicos y se trataron a su vez con 2,5 y con 3,5 miligramos litros de cloro libre. Se obtiene todo la banda de resultados que se expresa en la imagen, en la tabla junta, trabajando además con 2 temperaturas de incubación distintas, a 10 y a 25 grados. Si agrupando los datos y sacando conclusiones de las estadísticas que nos dan, vemos la tabla siguiente. En esta tabla podemos observar varias cosas. En todos los casos, la especie dominante tras la cloración es el cloroformo, si bien su proporción es mucho más elevada en las muestras reales que en las muestras sintéticas. Las muestras reales presentan tras cloración niveles de trialometano muy superiores a la sintética, como era lógico esperar, ya que la propia muestra tiene una concentración de materia orgánica disuelta determinada. Y la dosis de cloro añadido condiciona obviamente la formación de los trialometanos, como ya parece que se conocía, igualmente que también la temperatura de incubación va a afectar también a la producción de trialometanos. Presentamos la disposición de Taguchi de los experimentos realizados para el lecho de carbón activo. Dijimos ante 9, lo que se hizo fue duplicarlos todos para tener experimentos confirmatorios en cada uno de los casos. Del análisis de la varianza de estos se obtiene que para los lechos de carbón activo, la variable fundamental es el tipo de carbón. Ese es el factor que tiene más influencia en la generación de los trialometanos, en la eliminación de los trialometanos. El siguiente factor con más influencia sería el tiempo. El tipo de carbón llega al 45%, mientras que el segundo sería el tiempo de residencia con un 21,8%. El resto
parece menor importancia. La concentración de ácidos húmicos añadidos y la dosis de cloro parece que presentan menor importancia en la eliminación de los trialometanos cuando se somete el agua ya previamente clorada a un lecho de carbón activo. Los niveles óptimos para ambos serían el empleo de agua real sin ácidos húmicos añadidos y con una dosis de cloro de 2,5 gramos, que es el que después se va a utilizar en los experimentos de larga duración. El mismo caso para el reactor de ozonización. Nos llevamos la sorpresa de que pues, no había reducciones importantes en todos los experimentos realizados. Se veía también que el factor que aquí que mayor influencia tenía era el asociado con la dosis de ozono, que era de en torno a un 48%, y a continuación el siguiente era la dosis de cloro aplicada, con un 22%. Pero en todos casos no presenta un comportamiento adecuado este reactor para la reducción de trialometanos. Por último, para el fotorreactor de membrana, presentando los mismos datos, obtenemos que con porcentaje de reducción de trialometanos como variable de respuesta, los resultados muestran que el factor de mayor influencia, con un 95% de confianza, es el tipo de catalizador empleado para los tiempos de 3 y de 5 horas. Esto llega hasta entre el 75 y el 50% respectivamente. Y la concentración de dióxido de titanio para 24 horas es el factor más importante. Analizando las tablas de respuesta, para 3 horas recomendaban emplear el PC50 con una concentración de 0,5 gramos litro. Para 5 horas se emplearía el mismo catalizador con una concentración de 0,5 y agua sin ácidos húmicos clorada con una dosis de cloro libre de 3. Y para 24 horas lo óptimo sería emplear el PC50 con una concentración de 0,5 para tratar un agua real sin ácidos húmicos añadidos. Resumiendo los resultados de la primera fase experimental, presentamos la tabla junta donde podemos observar cómo el fotorreactor de membrana y el lecho de carbón activo presentan eficiencias confirmadas en torno al 85%. Sin embargo, el reactor de ozonización alcanza una eficiencia aproximada en condiciones óptimas que suele estar rondando el 25-27%. Con esto pasamos a la segunda fase experimental, donde se llevaron a cabo ensayos de larga duración para estudiar la estabilidad de los tratamientos. Estos ensayos de larga duración se realizaron para cada una de las dos técnicas que habíamos detectado como más importantes, que tenía mayor eficacia en la reducción del potencial formador de trialometano y que eran el fotorreactor de membrana y el lecho de carbón activo. Esta segunda fase es menos teórica y más encaminada a la aplicación real de los procesos de tratamiento y para calibrar la robustez de estas técnicas de aplicación de dichos métodos comparando sus resultados, y después nos podría dar también, o intentaremos dar, un avance de una estimación de costes que podríamos tener. Aplicando para los lechos de carbón activo, el estudio de larga duración se prolongó durante 70 días, realizándose blancos periódicos de la misma muestra sin tratar y realizándose las medidas a la salida del proceso. Ahí vemos los resultados de trialometanos obtenidos, en verde serían los de después del proceso, frente a los azules que serían los blancos sin tratar. Durante el periodo de estudio se cambió el origen del agua y por lo tanto por eso aparecen las distintas dos agrupaciones de puntos verdes correspondientes a los dos tipos de agua que se estuvieron utilizando. El rendimiento final se puede concluir que al cabo de estos 70 días se mantenía en torno al 65-70% de eliminación de los trialometanos formados. Para el estudio con el fotorreactor de membrana, los puntos azules serían los resultados después de someterlo al fotorreactor y los puntos rojos son los de alimentación. Podemos ver que se hizo una experiencia hasta 37 días, se veía que era bastante estable, no había una variación importante y no se pudo seguir después porque ya se veían problemas que luego pasaré a describir. El rendimiento final se llegó hasta el 50% aproximadamente en cuanto a la reducción de trialometano. Por último, nos planteamos también combinar ambas técnicas.
El sistema combinado fotorreactor de membrana primero y filtro de carbón activo después lo presentamos en esta gráfica. En la primera de la izquierda veis los niveles de trialometano, en la segunda sería la reducción en cada una de las fases. Al final, el sistema combinado consigue un rendimiento adicional que se puede estimar en torno a un 30% entre los 10 y los 25 días y posteriormente entre un 15 y un 20% disminuye algo entre los 25 y los 40 días. Esto comparando el total con el fotorreactor de membrana utilizado de forma exclusiva. Si invertimos el orden, vemos que las gráficas, lo mismo en la primera vemos la diferencia de trialometanos obtenidos y en la segunda digamos el tanto por ciento de eliminación. Vemos que nos vamos hacia un rendimiento final adicional aproximado solo de un 10% frente al del lecho de carbón, y es bastante estable entre los 15 y los 40 días. ¿Qué conclusiones sacamos de todo el estudio desarrollado? Bueno, los sistemas que mejor se comportan en las condiciones estudiadas han sido obviamente el fotorreactor de membrana y el lecho de carbón activo. Uno novedoso, otro que ya se conocía, con eficiencias en torno entre el 80 al 90% cuando lo aplicamos a ensayos cortos. El sistema de fotorreactor monolítico que se había ensayado y el de ozonización no mostraron reacciones con un potencial suficiente como para que pudieran ser interesantes en seguir su desarrollo. El tratamiento con cualquiera de estas dos técnicas, sus combinaciones, parece favorecer la eliminación de los precursores de los compuestos clorados. La disminución de la eficacia en el fotorreactor de membrana que comenté anteriormente se asocia a la agregación en las partículas de dióxido de titanio. No olvidaros que estábamos utilizando en las pruebas de larga duración, utilizamos un agua real, un agua de salida de un tratamiento, con lo cual puede llevar restos de coagulante. Este resto de coagulante o floculante lo que va a hacer precisamente coagular o flocular el dióxido de titanio, que es un coloide. Como lo coagula o lo flocula, disminuye la eficacia porque disminuye la superficie expuesta del catalizador. La conclusión que se extrajo de la operación de ambos sistemas combinados es que después de tiempos largos de operación su comportamiento es muy similar. Los rendimientos obtenidos no eran mucho mejores utilizando primero una técnica y después la otra. Parece que cualquiera de las dos combinaciones te ganaba algo sobre cada una de las técnicas independientes, pero tampoco se definía ninguna mejora en utilizar primero uno y después el otro. Para eliminar el problema que teníamos de aglomeración del dióxido de titanio se utilizaron diversas formas de dispersión. Al final se encontró que la mejor era utilizar en microondas, se me ha ido, ultrasonido, perdón, no me salía la palabra, ultrasonido en vez de agentes dispersantes. Claro, era una cosa que en caso de utilizarlo hay que valorar porque también incluye un incremento de energía adicional a todo el proceso. Y por último hicimos un pequeño estudio económico e intentamos escalar los costes tanto de fabricación de los prototipos o de fabricación de lo que podría ser una planta de tratamiento de fotorreactor de membrana con ultravioleta visible y dióxido de titanio, intentar escalar del prototipo hacia lo que sería una planta de producción. Lógicamente, con el error que puede pasar de una planta tan pequeña a una planta que planteamos como para tratar 1 metro cúbico segundo, con esas concentraciones, o sea, con esos datos de diseño, bueno, pues con ese error o con esa incertidumbre que nos plantea, nos llegan a unos costes de inversión en torno a los 660.000 euros. Digamos desglosado como se explica ahí, entre el tanque, las lámparas, las membranas, el catalizador y otros. Y se establecían unos costes de explotación mensuales aproximados en torno a los 55.000 metros cúbicos, 55.000 euros. En cuanto a la tasa de reposición del catalizador, la electricidad de las lámparas, el resto del consumo eléctrico, personal, etcétera. Fijaros que fundamentalmente en los costes de explotación, pues prácticamente el 70% del coste de explotación es energía.
¿vale? Y de esa energía, casi los 2/3 de la energía es para la electricidad de las lámparas. Con esto se evaluó para la cantidad de agua tratada con una planta de este tipo, pues nos salían unos costes de explotación que podíamos estimar en coste específico de 0,021 euros por metro cúbico y un coste de consumo energético en torno a 0,124 kilovatios hora por metro cúbico. Bueno, en algunos casos pueden parecer bastante elevados, pero bueno, dependerá de frente a qué otras tecnologías lo tengamos que aplicar. Gracias por todo y cualquier pregunta será bienvenida.